Pues habíamos dejado pendiente la semana pasada a los amigos de LEMAT con algunos de los arcanos principales de esa fantástica baraja de tarot que nos estaban explicando pormenorizadamente cómo la habían, no sé si lo digo bien, reciclado, ahora me lo explicarán ellos, pero nos habíamos quedado pendientes de algunas cositas y nuestros oyentes ya nos lo han reclamado para ver si de verdad hoy vamos a hablar de ello. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fíjate si está tan concentrada en las cartas que se ha olvidado el micrófono, lo tenía en la otra... a otro punto. Daniel Rodés, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Fíjate tú, estamos aquí tan concentrados en la charla que al final ni micros ni nada, no hace falta nada para hablar. Efectivamente, nos hemos quedado justo al final. No sé, primero, vamos por partes. He dicho una baraja de tarot, el tarot de Marsella, que habéis reciclado, yo no sé si es la palabra adecuada, pero sí que habéis trabajado y habéis, digamos que adaptado una serie de cosas que habíais encontrado tras realizar una serie de investigaciones. Una baraja de tarot de Marsella que se llama LEMAT, donde se incluyen numerosos símbolos que estaban presentes en barajas antiguas y que se habían ido perdiendo con el paso del tiempo. Es decir, es una baraja que está rediseñada de nuevo. Podríamos decir que es una baraja rediseñada, ¿no? O reconstruida, en el sentido de volver de nuevo a reelaborar todo lo que es el dibujo, los colores y los símbolos, tratando de encontrar una coherencia entre todos ellos, ¿no? Que esta es la clave, ¿no? Es decir, que haya siempre un sentido a todo este diseño. Un sentido que, como hablábamos la semana pasada, realmente identificábamos con esos colores, con esos dibujos muy concretos de cada uno de los arcanos. Y nos habíamos quedado con el inicio, con la introducción de una explicación que nos daba Encarna, concretamente con el arcano 13. Queríamos hablar hoy a partir de esta carta, que es el arcano 13, que es un número que nosotros consideramos de mala suerte, ¿no? Sí, ¿no? Empezamos con el 13, a ver. Y curiosamente, en el tarot el 13 está asociado a la muerte, ¿no? Posiblemente por esa relación entre Jesús y los 12 apóstoles y Arturo y los 12 caballeros de la mesa redonda, que el 13º es el sacrificado, y entonces tener relación con la muerte. Y además también esta carta tiene otra particularidad, y es de que es la única que no tiene nombre. Es decir, la llamamos el arcano 13 porque en realidad no tiene nombre. O sea, no se llama la muerte. No, es la única que no lleva nombre, ¿no? Porque vulgarmente la gente se dice la carta de la muerte. Sí, claro, porque representa la guadaña con el esqueleto y por lo cual es el símbolo medieval característico de la muerte. Pero no lleva nombre, ¿no? Entonces, claro, por una parte diríamos, a la muerte mejor ni nombrarla. Sí. Por tanto, todo aquello que tú no nombras, no le estás dando vida, no le estás dando realidad, o consideras de que realmente no tiene existencia verdadera. Se podría interpretar también de ese modo, ¿no? Que la muerte es solo una etapa, una transformación, que no es algo real en el sentido de que es simplemente un paso, un tránsito, y que nos va a llevar a otra vida. Sí que es cierto lo que comentas de que obviamente no tiene relación en principio la muerte con que sea el número 13, la peor carta, etcétera, pero cuando uno mira y ve lo que hay reflejado en este arcano, claro, lo que ve es una guadaña. La sensación, dime si estoy equivocado, cabezas cortadas, manos, pies, claro, la sensación primero es un poco de, uy, cuidado, ¿no? Claro, porque la carta de la muerte lo que representa es la semilla sembrada a través de la experiencia de todos los seres humanos que nos ha permitido sufrir, envejecer y morir. Pero ahí hay un misterio, que es el misterio que yo quería explicar. Cuando vemos la carta del arcano número 13 nos asusta porque la vemos muy fea, pero si observamos tiene en la frente una lágrima de color azul, al fondo una nariz. ¿Por qué nos está indicando de que es la carta Nun, que representa la semilla crística o semilla cristal que todos llevamos dentro de nosotros? Todos llevamos una energía crística y en esa energía crística hay un código en nuestro ADN y en el ADN universal. Por eso lleva una espiga aquí aparentemente, que es en realidad es la columna vertebral. Lo que nos está marcando es que la semilla cristal está dentro de nuestro ADN, la semilla de Cristo está dentro de nuestro cuerpo, el Yod-Heh-Voh-Heh está dentro de nosotros y la carta del arcano número 13 representa al Yod-Heh-Voh-Heh, que tiene tantísimo poder para transmutar, borrar y cortar o decapitar las cabezas, que significan los pensamientos negativos, destructivos, la palabra de crítica, todo lo que decimos que siembra el mal, todo lo que miramos
con malas intenciones, todo lo que olfateamos con negatividad, es decir, es cuando vas utilizando tus sentidos en negatividad. Pero esta carta nos enseña alto: yo soy la guadaña, yo soy el Yoje Bauje, yo soy la espada de luz que viene a cortar todo lo que hay dentro que has sembrado, que te está destruyendo, que te hace que tengas dolor de cabeza, que tengas dolor de manos, que tengas dolor de piernas, que se te caigan los dientes, que tengas problemas en las uñas, que tengas problemas en cualquier órgano de tu cuerpo. Sobre todo lo vinculado con los huesos, porque está ligado con lo ancestral, con toda la memoria de tus ancestros. Cuando en una lectura sale esta carta, sí, lo que suele ocurrir es de que la persona se asusta, ¿no? Claro, lo ves. Me ha salido la muerte, ¿qué va a pasar? Ya me salió la muerte. Exacto. Ya la hemos liado, ¿no? Entonces ya la persona lo primero que piensa es, a ver si me voy a morir, o se va a morir un familiar, o se va a morir un ser querido, ¿no? Y entonces siempre provoca una reacción muy interesante en el consultante de sorpresa y rechazo. Pero claro, la pregunta es ¿y por qué se produce, no?, esa reacción? Realmente cada una de las láminas del tarot es un espejo del inconsciente y nos está reflejando una parte de nosotros mismos. Por lo cual, si nosotros tenemos miedo, por ejemplo, al abandono, a la soledad, a que alguien nos deje, o a la propia enfermedad y muerte, esto va a quedar reflejado ahí cuando vemos la carta. Y es curioso porque cada persona la ve de una manera diferente. Es decir, cada persona le provoca una reacción distinta. Aquella persona que tiene mucho miedo, por ejemplo, a las pérdidas, esta carta le va a desagradar profundamente. Y por eso decimos de que la carta del arcano 13 del tarot, la carta de la muerte, es el baremo del miedo de la persona. Es decir, una persona muy miedosa, cuanto más miedo tiene una persona, más va a rechazar esta imagen. Una persona que no tenga demasiado miedo, que tenga confianza, que sea una persona optimista, generalmente esta carta no le va a provocar ese mismo tipo de rechazo. Por eso diríamos de que el tarot es el espejo del inconsciente, porque cada carta refleja una reacción diferente, depende de la persona que la contemple. Además, lógicamente, de representar también todas las experiencias nuestras pasadas. O sea, si nosotros, por ejemplo, se nos ha muerto un ser muy querido, cuando veamos la carta de la muerte, inconscientemente vamos a recordar a ese ser que falleció. Y por tanto va a provocar una cierta tristeza, un cierto rechazo hacia lo que está representando esa imagen. Alex, ¿tenías ganas de preguntar algo? Sí, a ver, es que dejando al margen de que esta imagen de la muerte con la guadaña parece así como retorcida y demás, es que mientras estabais hablando, me he acordado una cosa de la cábala, de que para los cabalistas y demás, los huesos es lo básico del ser humano, ¿no? Claro. Que quizás por aquí es por donde vayan los tiros, claro, ¿no? Y precisamente vemos aquí una cabeza en color rojo, porque está anunciando que hay los huesos de luz, que es precisamente por donde nosotros recibimos toda la información y la sabiduría, porque ese hueso de luz está conectado con Jot y con Nepsá. Entonces, si nosotros unificamos el conocimiento de los dos sefirot, lo que hacemos es enriquecernos. ¿Y qué es lo que hace? Sanarnos. Es una carta sanadora por excelencia. Y yo dije que iba a contar una anécdota. Sí. O sea, aparte de que es sanadora por excelencia, simplemente porque te quita el ego, te quita el miedo, te rompe el egoísmo, la ira, la soberbia, la vanidad y las preocupaciones, todo aquello que es lo que te provoca enfermedad y descontento. Cuando una persona tiene orgullo, le molesta, le hiere que venga un familiar o alguien de la calle y le diga cosas que no le agradan. ¿Por qué? Porque el ego es muy subido. Entonces, esta carta lo que te está anunciando es despréndete del ego, despréndete de todo lo que tú crees que es duradero. Lo que verdaderamente es duradero es el espíritu. Todo lo que pertenece a la materia no dura. Entonces, hay un secreto entre el arcano 13, el 12 y el 21. Parece que no tienen nada que ver, parece que simplemente son dibujitos, pero si nosotros contempláramos el significado, si nosotros cortamos el ego, cortamos los miedos, quitamos todo lo que hemos heredado de conceptos, criterios acerca de lo que es la vida, de lo que es el destino, que tenemos un total error acerca de lo que es el destino. La gente piensa que el destino es el futuro, que el destino es aquello que te va a pasar. No. Destino es aquello que tú traes como programa de aprendizaje, como lecciones de aprendizaje. Si yo aprendo mis lecciones, mi destino va a cambiar, porque en mí se integra una energía superior, un conocimiento más elevado, una vibración más alta, y todos los acontecimientos desagradables que iban a ocurrir en mi vida van a desaparecer automáticamente porque yo cambio de dimensión, aunque esté en la tercera dimensión. Es decir, mi espíritu, mi conciencia se eleva y por lo tanto me va a cambiar. Si yo corto todo el ego, corto todo lo que me provoca el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a no tener, el miedo a ser rechazado y también el exceso de dependencia de las personas. A veces
el exceso de dependencia de una persona te aniquila la vida, porque si esa persona no siente lo mismo que tú empiezas a sufrir, empiezas a consumir tu energía vital y lo que haces es destruir tu vida. Porque hay muchísima gente obsesionada completamente con personas que no le hacen ni caso, que no las quieren, que no las aman, y ellas están ahí obsesionadas. Es una relación enfermiza. Y eso es lo que este arcano nos está indicando. Hay que cortar las relaciones enfermizas, hay que sanar. Pero aquí tenemos la carta de la templanza que nos está indicando, hay que unir el espíritu y la materia. Las dos cosas tienen que estar juntas. Mientras que tú estés solamente en la materia, queriendo tener cosas materiales y te olvides del espíritu, no vas a ser nunca feliz. Nunca vas a estar totalmente pleno en salud, ni tampoco en riqueza. Porque habrá quien tenga mucha riqueza pero no tiene felicidad. Hay quien tiene mucho dinero o tiene mucha salud pero no tiene amor. O sea, siempre estamos incompletos porque no unificamos espíritu y materia. Entonces, esto es lo que el ángel de la templanza nos está diciendo. De hecho, esto es Nun, o sea, es decir, el arcano número 13 es Nun, la semilla de Cristo, que te borra el karma, que te borra el sufrimiento, que puede cambiar tu vida por completo. Y el arcano número 14, la templanza es Samej, que significa la unión del corazón. Es decir, tenemos que abrir el corazón para que la lógica, la razón y el intelecto se dejen aconsejar por el corazón, que nunca miente, que nunca falla, y eso te va a llevar al triunfo porque habrás vencido todo lo que has heredado a nivel genético de tus antepasados y vas a ser un ser libre con tus elementos subliminados, es decir, elevados de conciencia. Entonces, si nosotros sumáramos aquí ahora todos los números, si sumáramos el 13 y sumáramos el 14 más el 21 nos daría un total de 400, o sea, de 48. Entonces, eso si tú lo vas sumando, nos va dando letras individuales ocultas que tenemos. El 1, el 2 y el 3 es Dales, porque suma el 3, pero a la vez el Dales significa 4, y el 4 significa G, y el G significa 5, y así sucesivamente. Cuando terminamos de sumar los números de la personalidad, que es la parte externa, le sumamos los de los códigos de letras con nombres sagrados, que son letras que le llaman hebrea, para mí son cósmicas. Esas letras tienen otro valor numérico, le añades y da un total que viene a salir con la letra Gimel, y sumamos la personalidad de Dales, que es la puerta que se abre, con Gimel, porque ahora tendríamos que hacer toda una serie de sumas que los oyentes no van a entender. Es decir, para que nos entiendan un poco, lo que estamos haciendo es sumar los números de los arcanos. Exacto. Estamos sumándole, le estamos dando un código. Un código secreto y los números ocultos que están dentro de ti, en tu personalidad, más los que están dentro del alma. Porque nuestra alma fue codificada con estos nombres, con estas letras, porque son letras creadoras y constructoras de universos. O sea que, así de claro. Entonces nos estaré diciendo, con estas cartas conseguimos la espiritualidad, la salud y la riqueza. Hay un código importantísimo en estas tres cartas. Es decir, que si trasladáramos todo esto a una tirada y surgieran estas tres cartas, nos estaría indicando todo lo que nos has explicado. Todo lo que estamos explicando. Y así sucesivamente, cada arcano, la combinación de uno con otro, nos va anunciando no solamente si vas a tener dinero, si vas a tener pobreza. Muchas veces nos preguntan, ¿y yo voy a tener dinero? Si estas cartas le salen invertidas, evidentemente tiene un bloqueo enorme, que no le están diciendo no lo vas a tener nunca, sino que depende del trabajo que tú hagas para quitar tus bloqueos. Porque fuerzas negativas cósmicas, porque existe en el cosmos la energía positiva y la energía negativa. Entonces, si tú estás bloqueada con energía negativa, no te va a llegar la riqueza. Entonces, te enseña el tarot cómo trabajar para que esa riqueza te venga y puedes cambiar tu vida y tu destino. ¿Qué te parece, Alex? ¿Te ha tocado alguna vez en una tirada de tarot una combinación como esta, tío? Más de una ocasión, sí. Vaya, pero... hombre, lo has sorprendido. A ver, cuidado, que tampoco soy un fan. A ver, te puedo hablar del tarot, del péndulo, como las runas, como lo que tú quieras. A ver, lo que sí que, ya que tenemos aquí encarnada ya a Daniel, pues preguntarle, ya que obviamente es una carta que nos indica un cambio, los cambios que nos muestra son siempre positivos o es una norma general con algunas excepciones. Sí. Normalmente, habla. Esto va a depender si... Primero hay una cuestión, y es de que depende de si la carta sale al derecho o al revés.
Cuando una carta sale al derecho significa que la persona está aceptando la idea del cambio, que se produce un cambio en su vida, efectivamente, como tú dices. Si la carta sale invertida significa que la persona tiene una resistencia al cambio. Por tanto, ahí habrá sufrimiento. O sea, la muerte al derecho sería un cambio positivo. Si sale la carta invertida significa que hay una resistencia a ese cambio y, por tanto, es sufrimiento. Ahora bien, la idea de considerar si un cambio es positivo o negativo, en una lectura de tarot, nos la pueden mostrar muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas podría ser incluso la propia numeración de la carta. Es decir, estamos hablando del número 13, que es aproximadamente hacia la mitad de lo que es la baraja de 22 arcanos. Podríamos decir que si después del 13 sale un número mayor, el cambio podría ser a mejor, podría ser positivo. Si el número que sale después es menor, podría ser un cambio a peor. De todas maneras, no podemos decir un cambio positivo o negativo, porque los cambios siempre hay que verlos no como algo bueno o malo, sino como una etapa diferente, ¿no?, que se plantea en nuestra vida. El hecho de que lo vivamos de forma buena o mala, eso depende solo de nuestra actitud ante esas nuevas circunstancias. Si decimos de que todo cambio nos abre la posibilidad, un nuevo horizonte de algo diferente en nuestras vidas, podemos pensar que es una oportunidad que se abre. Por tanto, la oportunidad es buena o mala, ¿no? Depende de cómo la aprovechemos. Lo que sí está claro es que estamos asistiendo semana tras semana a una especie de curso de tarot radial, ¿no? Porque los oyentes están aprendiendo un poquito más de cada uno de los arcanos, y sí que hay una cosa que yo creo que les queda claro, y es que no hay una única explicación para lo que quiere decir un único arcano, sino que la combinación de ellos es tan compleja y tan vasta que en función de esas combinaciones es como se les puede dar una explicación. Y lo importante que es practicar y practicar y ver y comparar, ¿no? Hay una cantidad de cosas. Habéis hablado antes de la combinación de números, de la combinación de letras. Lo importante que es en cada momento ese tipo de combinaciones para poder dar una lectura correcta, ¿no? Sí, fijémonos de que esto que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, sale el 13 después del 14, que es la templanza. Entonces diríamos una persona que se encuentra en un proceso de cambio recibe ayuda, que es el ángel de la templanza. Sí. Pero en cambio imaginemos que en lugar del 14 sale el 12, que es el colgado. Entonces sale la muerte y después el colgado. La imagen visual es de que la guadaña de la muerte va a cortar la cabeza del colgado. Porque está boca abajo el colgado. Claro, está boca abajo, entonces parece que la guadaña vaya a cortar la cabeza del colgado. Claro. Entonces, en este caso, claro, ¿qué nos está avisando? Pues de un peligro, de una situación que la persona puede vivir bajo un estado de sufrimiento y que puede haber problemas en la vida de la persona, ¿no? Es decir, que, claro, como tú bien dices, la combinación de las cartas va a ser la clave, ¿no?, en la lectura de tarot. La mayoría de personas tienen la costumbre de interpretar las cartas solas, individualmente. Y, claro, sí que es cierto que nos da cierta información una carta sola, pero realmente el mensaje nos lo da siempre la combinación de cartas. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El tarot es el lenguaje del inconsciente. En el mundo de los sueños se manifiesta el inconsciente. ¿Y qué ocurre en el mundo de los sueños? Pues que en los sueños pasan muchas cosas. Intervienen varias personas, vives varias situaciones y tienes que analizar el conjunto de esas situaciones. Porque no pasa una única cosa, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces en el tarot es igual, es decir, es una lectura a partir de la relación entre las diferentes cartas. Eso nos muestra la historia y el mensaje. Para aprender más, dejando de recordar como siempre esa dirección, ese número de teléfono, que nuestros oyentes, pues obviamente se pueden, yo creo que es siempre una visita ahí al centro de LEMAT, en la calle Irlanda número 36, les va a dar un conocimiento exacto de quiénes son nuestros amigos y todo lo que pueden aprender en esta increíble escuela de tarot. Un teléfono de contacto importantísimo para hablar con ellos, para ver qué cursos vienen, las consultas, los viajes, la cantidad de cosas que hacen. 93 311 51 22, 93 311 51 22. Ellos casi ni duermen, como hemos comentado muchas veces, desde bien temprano están ya por allí. Y si no, pues obviamente mucho más fácilmente, mucho más accesible, porque lo podéis hacer desde ya. En estos momentos es entrar en esa plataforma, en esa web fantástica que es tarotmarsella.com. Se puede entrar a través de esa dirección, tarotmarsella.com, y ahí tenéis información no solo de los talleres, no solo de las conferencias, no solo de los cursos. Están también a la venta los fantásticos libros de los que nos habéis hablado puntualmente cada semana, y sobre todo a los amigos de América Latina, pues saber que también podéis acceder a toda esa documentación e incluso acceder a los cursos online que también estáis realizando, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Y no sé, contadme así muy por encima cositas que todavía estáis pendientes de hacer. Bueno, en los próximos meses. Estamos haciendo muchísimas cosas porque tenemos pendiente toda clase de cursos, tanto con los nombres de Dios como con Cábala, con tarot, o sea, y estamos tratando ahora de grabar, pues también en los cursos online, un curso de Cábala con el tarot, que esto también es muy interesante.
Casi teníamos que terminar, pero he visto que acabas de colocar 2 arcanos encima de la mesa. Venga, va, explícame porque me quedo con ganas de saber por qué. Fíjate, porque me gustaría explicar por qué es tan importante constelar el árbol familiar, es decir, las constelaciones familiares con el tarot. Sí. Entonces, si vida tras vida traemos a una familia, traemos un destino de aprendizaje, quiero explicar por qué y cómo salir de esa rueda de destino o de esa rueda de sufrimiento, porque el tarot es para dejar de sufrir, no es para sufrir. Sí, veríamos que la 17, la estrella, 10, la rueda de la fortuna. En el suelo de ambas cartas hay agua. Pero ¿qué ocurre si sale primero el 17 y después el 10? Que el agua queda cortada, porque el agua en la estrella está en la parte izquierda, después hay tierra, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué ocurre cuando los colocamos en su orden natural? 10 y 17. Que el agua fluye. Es la continuidad. Claro. Es decir, el agua que hay en la rueda de la fortuna continúa en la carta de la estrella, se produce, digamos, esa continuidad. Por eso es muy interesante la relación entre los diferentes símbolos de las cartas. Y la más importante es el número 6, el enamorado, porque es el amor que va a sanar cualquier cosa, cualquier situación familiar o personal. Esta es la que le gusta a muchas personas, esta carta. Porque es la familia, el amor, los niños. Ciertamente, así es. La verdad es que estaríamos un montón de rato aquí hablando y aprendiendo un poquito más. Lo dicho, yo os recomiendo que os paséis por tarotmarsella.com para aprender un poquito más y acercaros físicamente los que podéis, los que estéis en Barcelona y a la calle Irlanda 36, que seguro que aprendéis mucho más, por cierto, y iremos hablando poco a poco, pero que nos veremos, como no, en Magic Internacional. Por supuesto, en Magic. Una presencia importante de los amigos de LEMAT. Poquito a poco iremos hablando. Exacto. La semana que viene un poquito más. Encarna, Daniel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.